La estación de investigación de vigilia eterna colgaba suspendida en el vacío entre 3 estrellas moribundas. Un testimonio de la ingeniería de una época en la que el Imperio Corani abarcaba la mitad de la galaxia. Ahora era poco más que una reliquia mantenida por un equipo esquelético de científicos que estudiaban el colapso lento de los sistemas triples de estrellas. En lo profundo del núcleo de la estación, en una cámara a la que no se había accedido correctamente durante siglos, se encontraba una figura que no se había movido en 1.358 años. El guardián era magnífico incluso en quietud, de 9 pies de alto, construido a partir de un metal vivo que hacía tiempo que había dejado de fluir naturalmente. Estaba en perfecta posición de centinela, con los brazos cruzados sobre el pecho, la cabeza ligeramente inclinada hacia arriba y los sensores ópticos fijos en algo que nadie más podía ver. La bioaleación que formaba su cuerpo se había oxidado hasta convertirse en un bronce profundo. Aunque todavía se veían parches del azul plateado original donde el metal había estado protegido del aire, los conductos neuronales que una vez pulsaron con el pensamiento ahora yacían inactivos debajo de la superficie, creando patrones como relámpagos congelados a lo largo de su forma. Ese es nuestro problema, dijo el comandante de la estación Trick, mientras sus tentáculos se retorcían en un gesto que los humanos reconocerían como frustración. El administrador de Aquari hizo un gesto hacia el guardián con 3 de sus 8 apéndices. Toda la red de defensa de la estación pasa por ella. No podemos actualizarlo, no podemos modificarlo, ni siquiera podemos ejecutar diagnósticos adecuados sin su autorización, y no se ha movido, hablado ni respondido a ninguna entrada en más de un milenio. Tommy Fitzgerald, el mecánico humano que había llegado hacía 6 horas, caminaba lentamente alrededor del guardián, bebiendo de un termo de café que había traído de la Tierra. A los 29 años, ya se había ganado una reputación por resolver problemas que otros mecánicos declaraban imposibles, aunque sus métodos eran considerados poco ortodoxos en el mejor de los casos y completamente locos en el peor. Entonces, ¿esta cosa se detuvo un día?, preguntó Tommy, sacando un escáner que parecía haber sido ensamblado a partir de partes de 12 dispositivos diferentes. Sin advertencia, sin explicación. Según los registros, estaba defendiendo la estación de una incursión de espectros del vacío. Trick explicó que el Corani seguía aquí. Entonces el guardián repelió el ataque con éxito, salvó a todos a bordo, caminó hasta este lugar y se detuvo. Ha permanecido allí desde entonces. Espectros del vacío. Tommy arqueó una ceja. ¿Esos no se han visto en cuánto? ¿800 años? 893, corrigió Trix. Los Corani lo intentaron todo para reactivar a su guardián. Cuando abandonaron la estación hace 5 siglos, la dejaron atrás. Dijeron que había cumplido su propósito. Tommy se agachó, examinando los pies del guardián donde se encontraban con el revestimiento de la cubierta. El metal había comenzado a fusionarse con el suelo, formando enlaces moleculares a lo largo de siglos de contacto. Pero no está roto, ¿verdad? Es decir, las luces siguen encendidas. Señaló el tenue brillo visible a través de los sensores ópticos del guardián. Oh, es bastante funcional, dijo Trick con amargura. Mantiene la estación, escudos, soporte vital, incluso los generadores de gravedad. Simplemente no nos responde, no se mueve, no se comunica. Es como tener la computadora más avanzada del universo que solo ejecuta procesos en segundo plano. ¿Has probado a apagarlo y encenderlo de nuevo?, preguntó Tommy con una sonrisa. Los cromatóforos de Trix brillaron en naranja. El equivalente a Quarry a poner los ojos en blanco. Señor Fitzgerald, este es un guardián de clase Centinela Corani. No tienen interruptor de apagado. Están diseñados para funcionar indefinidamente, alimentados por extracción de energía de 0 puntos. Incluso si pudiéramos apagarlo, la estación perdería todos los sistemas primarios. Cierto, cierto. Tommy se levantó, tomó otro sorbo de café. Así que llamaste a un mecánico humano porque los humanos tienen fama de pensar fuera de los parámetros convencionales. Francamente,
ya hemos probado con todos los demás. Los rigelianos enviaron a su mejor experto en cibernética. Los salarianos trajeron a un equipo de psicólogos de IA. Incluso hicimos que un fusionador de conciencia Seprani intentara contacto mental directo. Nada. Tommy se acercó al guardián y lo miró a la cara. Los rasgos eran angulosos pero de alguna manera nobles, diseñados para inspirar respeto y una pizca de miedo. «Hola, grandullón», dijo con indiferencia. «Soy Tommy. Yo arreglo cosas a veces, cosas que ni siquiera saben que están rotas». Ninguna respuesta. «Señor Fitzgerald, innumerables expertos han intentado comunicarse». «Sí, pero ¿alguno trajo cerveza?» Tommy sacó una lata del bolsillo de su chaqueta, la abrió y dio un trago. «Mira, esto es lo que pienso. Todos han estado tratando esto como un problema técnico o psicológico. Pero ¿y si no es ninguna de las dos cosas? Entonces, ¿qué es?» Tommy se acercó a una consola cercana, una de las docenas que se habían instalado a lo largo de los siglos para intentar interactuar con el guardián. No tocó los controles, solo miró las lecturas. «Háblame del ataque del espectro del vacío, el último». Trick consultó un panel de datos. Patrón de incursión estándar. Atravesaron el casco, comenzaron a consumir bioenergía de la tripulación. El guardián los interceptó en la sección 12, usó una especie de descarga de energía que aún no entendemos y los vaporizó. Salvó 347 vidas. Y luego vino aquí inmediatamente y dejó de moverse a los 4 minutos de la destrucción del último espectro. Sí. Tommy asintió lentamente, mientras las piezas se encajaban en su mente. «Comandante, ¿qué hay justo debajo de nosotros?» «¿Abajo? Nada. Esta es la cubierta habitable más baja. Debajo solo se encuentran el núcleo de energía de la estación y la cámara de resonancia cuántica que nos mantiene estables entre los campos gravitatorios de las 3 estrellas. Cámara de resonancia cuántica». Los ojos de Tommy se iluminaron. «¿Podemos acceder a ella?» «Técnicamente, sí, pero ha estado sellada desde que se construyó la estación. Los niveles de radiación probablemente no sean radiación en absoluto». Tommy ya se dirigía a la puerta. «Vamos, traigan un escáner. Tengo una teoría». Trick lo siguió, sus tentáculos expresando confusión en sus movimientos. Descendieron por pozos de mantenimiento que no se habían usado en décadas, pasando señales de advertencia en idiomas de civilizaciones extintas hasta que llegaron a una puerta marcada con símbolos que universalmente significaban peligro. Tommy los ignoró a todos, sacando herramientas para anular la cerradura. «Verán, todos asumen que el guardián se detuvo porque algo se rompió o porque lo decidió. Pero, ¿y si se detuvo porque sigue haciendo exactamente lo que fue diseñado para hacer?» La puerta se abrió, revelando una cámara llena de una extraña oscuridad cambiante. No la ausencia de luz, pero algo que parecía consumirlo activamente. El escáner de Tommy se volvió loco, captando lecturas que no deberían existir. «Espectro del vacío». Trick jadeó. «Todavía hay uno aquí». «No solo uno», corrigió Tommy, ajustando su escáner. «Es el mismo con el que luchó el guardián. O parte de él. Mira estas lecturas. Está atrapado en un bucle cuántico, intentando atravesar la barrera dimensional, pero incapaz de completar la transición. Eso es imposible. Los espectros del vacío existen en nuestra dimensión o no, a menos que algo los retenga a medias». Tommy miró al techo, hacia donde se encontraba el guardián 3 niveles más arriba. «A menos que alguien lo haya estado reteniendo durante 1358 años». La verdad golpeó a Trix como un jarro de agua fría. El guardián no destruyó al último espectro. Lo atrapó, y ha estado allí desde entonces, manteniendo un bloqueo cuántico que impide que el espectro se manifieste por completo. En cuanto se mueve, esa cosa completa su transición de fase y probablemente llama a todos los demás espectros del vacío en el galaxia. Tommy tomó otro trago de cerveza. «Su guardián no está roto, comandante.
Ha estado protegiendo esta estación cada segundo de cada día durante más de un milenio. Regresaron a la cámara del guardián, y Trick observó la figura inmóvil con una nueva comprensión. Ha estado de guardia todo este tiempo. Solo. Sí, bueno, eso está a punto de cambiar. Tommy se acercó al guardián de nuevo, pero esta vez su comportamiento era diferente. Escuche, sé que puede oírme. Sé lo que está haciendo. Reteniendo a ese espectro, manteniendo a todos a salvo. Eso es increíblemente noble y todo eso, pero también es increíblemente estúpido. Los cromatóforos de Trick dieron la alarma. Señor Fitzgerald. No, necesita escuchar esto, continuó Tommy, dirigiéndose directamente al guardián. Ha estado aquí parado jugando a las puertas interdimensionales durante 13 siglos. ¿Tiene alguna idea de lo que ha sucedido en ese tiempo? Los espectros del vacío están extintos. Descubrimos cómo matarlos hace unos 800 años. Está reteniendo a algo que ya no puede hacer daño a nadie porque nadie te dijo que la guerra había terminado. Un ligero destello en los sentidos ópticos del guardián. La primera respuesta que alguien había visto en siglos. Esto es lo que haremos, dijo Tommy, sacando una colección de herramientas que parecían robadas de una docena de civilizaciones diferentes. Voy a construir un desestabilizador cuántico. Colapsará la forma de onda del espectro para siempre. De hecho, lo destruirá en lugar de simplemente retenerlo. Pero necesito tu ayuda. Tienes que confiar en mí lo suficiente como para modificar tu campo de contención para que pueda instalar el desestabilizador. Eso es una locura, Trised. Si la contención falla, entonces nos ocuparemos de un espectro del vacío a medio desfasar, debilitado por 13 siglos de suspensión cuántica. Tengo 3 latas de cerveza y una actitud positiva. Estaremos bien. Tommy trabajó durante 6 horas seguidas, construyendo su dispositivo con piezas de repuesto y equipo que había traído consigo. Parecía algo que un niño podría ensamblar a partir de un componente electrónico. Kit, con todos los cables expuestos y componentes desparejados. Pero las lecturas que generó no se parecían a nada que Trick hubiera visto antes. De acuerdo, dijo Tommy finalmente, acercándose al guardián con el dispositivo. Esta es la parte en la que tienes que confiar en mí. Necesito que crees una apertura en tu campo de contención solo por 30 segundos. Insertaré esto. Desestabilizarás al espectro y finalmente podrás rendirte. ¿Qué dices, grandullón? ¿Listo para terminar tu guardia? Durante un largo momento, no ocurrió nada. Luego, tan lentamente que fue casi imperceptible, la cabeza del guardián se inclinó hacia abajo para mirar a Tommy. Señor Fitzgerald, susurró Trick con urgencia. Se movió. El guardián se movió. Sí, está pensando. Tommy levantó el dispositivo. Mira, sé que solo soy un humano con la mala costumbre de resolver problemas con cinta adhesiva y optimismo, pero he estudiado tu diseño. No eres solo una máquina. Los Corani incorporaron la conciencia en ti. Conciencia real. Y apuesto a que estás cansado. 1300 años ocupando la misma posición, manteniendo el mismo campo, sin poder descansar ni siquiera cambiar el peso. Eso no es tarea de guardia. Eso es tortura. Otro parpadeo en los sensores ópticos. Entonces, con una voz que sonaba como metal rechinante y un trueno distante, el guardián pronunció sus primeras palabras en más de un milenio. Si yo fallo, tú tampoco, dijo Tommy simplemente. Porque no has fallado ni una sola vez en 1358 años. No estás a punto de empezar ahora. Además, levantó la cerveza. Tengo un amuleto de buena suerte humano. Nada supera la estupidez humana mezclada con alcohol y determinación. Lo que podría haber sido una risa retumbó en los procesos de voz de los guardianes. Humanos. Los Corani hablaron de vuestra especie. Dijeron que erais imposibles. Quizás sea imposiblemente terco. Entonces, ¿qué dices? ¿Listo para finalmente terminar esta pelea? El guardián se enderezó ligeramente,
y por primera vez en siglos, dejó los brazos descruzados. Proceder. Tommy no lo dudó. Activó su dispositivo y lo empujó hacia el pecho del guardián, donde apareció una pequeña abertura en el campo de contención. En el momento en que el desestabilizador hizo contacto, la habitación se llenó de un grito extraño. El espectro vacío de medio rostro que había estado atrapado durante tanto tiempo comenzó a materializarse. Era una cosa de pesadillas, todo sombras y dientes y hambre. Pero también era débil, descolorido, un fantasma de lo que una vez había sido. El desestabilizador pulsó, enviando ondas de disrupción cuántica a través de su forma. El espectro se retorció, intentando escapar, pero el campo del guardián lo mantuvo en su lugar. Ya casi llegamos, gritó Tommy por encima del ruido. Manténgalo así durante 10 segundos más. La forma del guardián comenzó a brillar, recurriendo a reservas de poder a las que no había accedido en siglos. Su cuerpo metálico viviente se onduló, recuperando algo de su fluidez original. Yo aguantaré. El espectro dio un último grito y luego simplemente se detuvo. No destruido en ningún sentido convencional, sino borrado de la existencia, su firma cuántica esparcida a través de dimensiones donde nunca podría reformarse. La habitación quedó en silencio. Lentamente, con cuidado, el guardián dio un paso hacia atrás, su pie se despegó del revestimiento de la cubierta donde había comenzado a fusionarse, dejando una impresión en el metal. Luego otro paso. Luego cayó de rodillas, no por fracaso sino por agotamiento. Está hecho, dijo el guardián. Y su voz ahora era más clara, más viva. La amenaza ha terminado. Sí, lo es. Tommy se acercó y, con un gesto que hizo que los cromatóforos de Trix recorrieran todos los colores de alarma, le dio una palmadita al guardián en su enorme hombro. Lo hiciste bien, gran muchacho. 1300 años de guardia. Eso es dedicación. Yo tenía un deber y tú lo cumpliste. Pero aquí está el asunto con los deberes. Se supone que eventualmente terminarán. De lo contrario, no son deberes. Son penas de prisión. El guardián lo miró. Sensores ópticos que enfocan correctamente por primera vez en siglos. Eres muy pequeño. Sí, bueno, eres muy alto. Todos tenemos nuestras cosas. Tommy ofreció su mano. Tommy Fitzgerald. Arreglo cosas que no saben que están rotas. El guardián miró la mano ofrecida por un momento, luego con cuidado, como si recordara cómo controlar su fuerza, extendió la mano y la estrechó. Yo fui designado Centinela 779. Pero los Corani que me crearon me llamaron Bastión. Bastión. Buen nombre. Nombre fuerte. Tommy sonrió. Entonces, Bastión, ¿qué es lo primero que quieres hacer ahora que puedes mudarte nuevamente? Bastión se puso de pie lentamente, su altura impresionante, incluso para alguien que lo había estado mirando durante horas. Quiero ver las estrellas. Me he centrado en un punto del espacio-tiempo durante tanto tiempo que me había olvidado de que había algo más. Bueno, estás de suerte. Esta estación tiene un mirador con vista a 3 estrellas. Estrellas moribundas, pero aún así bastante impresionantes. ¿3 estrellas moribundas? Bastión reflexionó. Cuando me conecté por primera vez, eran jóvenes y brillantes. El tiempo pasa de forma extraña cuando no puedes marcar su paso. Durante los siguientes días, Tommy trabajó con Bastión para recalibrar sus sistemas. El cuerpo del guardián, liberado de su parálisis autoimpuesta, comenzó a regenerarse adecuadamente. El metal vivo fluyó de nuevo, reparando siglos de oxidación y desgaste. Pero lo más importante es que Bastión comenzó a redescubrir lo que significaba ser más que una estatua. Su enfoque es poco ortodoxo, observó Bastión mientras observaba a Tommy recablear una consola con técnicas que violaban varios protocolos de seguridad galácticos. Los Cortani nunca lo habrían aprobado. Sí, bueno, los Ctani también te dejaron parado en un mismo lugar durante un milenio, así que tal vez su aprobación no valga mucho. Tommy conectó 2 cables que definitivamente no deberían ir juntos.
Y de alguna manera la consola funcionó mejor que antes. Además, ortodoxo es solo otra palabra para la forma en que siempre lo hemos hecho. Y si hiciéramos las cosas como siempre se han hecho, todavía estarías ahí. Hablas sabiduría disfrazada de irreverencia. Es una especialidad humana. Somos muy buenos en sonar estúpidos mientras accidentalmente somos profundos. Bastión inclinó la cabeza, un gesto que estaba aprendiendo a hacer nuevamente. Los archivos de Cortani sobre los humanos describen a su especie como caótica, impredecible e inexplicablemente exitosa. Suena correcto. Somos los comodines de la galaxia. Nadie espera que tengamos éxito, y generalmente es por eso que lo tenemos. Tommy terminó su trabajo y se giró para mirar al guardián. Hablando de eso, he estado pensando en tu situación. ¿Mi situación? Sí, eres un guardián sin nada que proteger. Los Ctani se han ido. La estación apenas tiene tripulación, y la mayor amenaza estos días es cuando los sintetizadores de alimentos se estropean. ¿Qué vas a hacer ahora? Bastión se quedó en silencio por un momento, y Tommy casi pudo ver cómo los procesos de pensamiento que habían estado inactivos durante siglos volvían a la vida. No lo sé. Mi propósito era proteger. Sin ese propósito, encuentras uno nuevo, dijo Tommy simplemente. Eso es lo que hacen los seres vivos. Nos adaptamos. Nosotros cambiamos. Nosotros crecemos. Y estás vivo, Bastión. Los Ctani te construyeron demasiado bien como para que pueda ser otra cosa. Los Ctani me construyeron para ser un arma. Los Ctani te construyeron con la capacidad de elegir. De lo contrario, no habrías podido tomar la decisión de retener ese espectro durante 300 años. Eso no era programación. Eso fue sacrificio. Las máquinas no se sacrifican. La gente lo hace. El comandante Trick entró en la cámara. Sus tentáculos expresaban emoción. Señor Fitzgerald, Bastión, necesita ver esto. Lo siguieron hasta el centro de comunicaciones de la estación, donde llegaban decenas de mensajes. La noticia de la reactivación de los guardianes se había extendido por el sector más rápido que la luz. Todos los gobiernos importantes quieren contratarte, le dijo Trick a Bastión. Los altarianos están ofreciendo una fortuna por tus servicios. La nueva República Corani quiere que regreses a su mundo natal como un monumento viviente. Incluso el gobierno de la Tierra está interesado. ¿Tierra? Bastión miró a Tommy. Tu gente me quiere. Tommy se rió. ¿Estás bromeando? Un guardián de metal viviente de 2,7 metros de altura que permaneció inmóvil durante 13 siglos para proteger a la gente. Serías el ser más popular del planeta. Probablemente harían películas sobre ti. No entiendo películas, historias visuales, entretenimientos. A los humanos les encantan las buenas historias sobre sacrificio y redención. ¿Eso es lo que es? ¿Redención? No, dijo Tommy pensativo. Esto es solo el comienzo. La redención viene de lo que hagas a continuación. Antes de que Bastión pudiera responder, las alarmas comenzaron a sonar en la estación. Los cromatóforos de Trix cambiaron a un color morado oscuro, lo que indica una alarma extrema. ¿Lo que está sucediendo? Tommy exigió. Señal de socorro. Trick lo logró. Una nave colonial. La Esperanza Errante. Están bajo ataque por... ¿Por qué? Piratas. Pero no cualquier pirata. Estos utilizan tecnología de espectro del vacío. Armas que atraviesan los escudos. Armadura que existe parcialmente en otras dimensiones. Son intocables por las armas convencionales. Bastión se enderezó. Y por primera vez desde su reactivación, Tommy vio cómo debía lucir el guardián en su mejor momento. La energía recorrió su forma y su cuerpo de metal viviente adoptó una configuración más preparada para el combate. ¿Hasta dónde? Bastión preguntó. 6 horas a máxima potencia, respondió Trick. Pero nuestros barcos no están equipados para ese tipo de combate. Si esos piratas realmente tienen tecnología de espectro del vacío, la tienen, confirmó Bastión.
Sus sensores detectaban cosas que otros no podían. Puedo sentir las distorsiones dimensionales desde aquí. Han convertido en arma la tecnología que he pasado 13 siglos conteniendo. Entonces pedimos ayuda, dijo Trick. La Fuerza de Defensa Galáctica está a 8 horas de distancia en el mejor de los casos, interrumpió Tommy mientras leía las pantallas. Esa nave colonial tiene quizás 2 horas antes de que su casco se vea comprometido. Entonces no hay nada que podamos hacer, dijo Trick con desdén. Sostén mi cerveza, dijo Tommy, entregándole su lata al confundido comandante. Bastión, ¿aún recuerdas cómo luchar contra la tecnología del espectro del vacío? Lo recuerdo todo bien, porque tengo una idea loca. Tommy ya se estaba moviendo, dirigiéndose al muelle de atraque. Tomamos mi nave, que es pequeña y rápida. Tengo algunas modificaciones que ayudarán con el desfase de las armas. Tú proporcionas la potencia de fuego y el conocimiento. Juntos, salvamos a esos colonos. Su nave es una nave de mantenimiento, protestó Trick. No tiene armas. Estamos Bastión y yo. Eso es mejor que las armas. Tommy miró al guardián. A menos que prefieras quedarte aquí donde es seguro. Los sensores ópticos de Bastión brillaron aún más. He estado a salvo durante 1358 años. Pienso que es hora de ser útil. El barco de mantenimiento. El optimismo persistente era exactamente lo que su nombre sugería, una pequeña embarcación testaruda que no tenía por qué sobrevivir a la mitad de las situaciones a las que Tommy la había sometido. Se mantuvo unido gracias a la determinación, modificaciones no autorizadas y lo que Tommy llamó ingeniería agresiva. ¿Este es tu barco?, Bastión preguntó, teniendo que agacharse para pasar por la esclusa de aire. No te dejes engañar por las apariencias. Puede parecer que la armaron con piezas de repuesto y buenas intenciones, pero me ha sacado de más problemas de los que me ha metido. Normalmente. Bueno, hubo ese incidente con el yate del embajador Seprani, pero técnicamente no fue culpa mía. ¿Cómo iba a saber que su combustible era explosivo al mezclarlo con café de la tierra? Bastión se colocó en lo que parecía la consola de armas, que Tommy había modernizado con interfaces de una docena de especies diferentes. Estas armas son completamente ilegales en 17 sistemas. Sí, pero funcionan en su mayoría. Inspiras muy poca confianza, y sin embargo, aquí estás. Tommy encendió los motores, que emitieron un sonido que definitivamente no estaba en ningún manual. Agárrate a algo. Esto puede ponerse turbulento. El persistente optimismo salió disparado de la bahía de atraque a velocidades que definitivamente excedían las normas de seguridad. Tommy llevó la pequeña nave al límite, sacando cada pizca de velocidad de los motores que se mantenían unidos por la esperanza y la soldadura creativa. Estoy leyendo la señal de socorro, informó Bastión, sus sistemas interactuando con la nave de maneras que Tommy no creía posibles. La nave colonial tiene 4000 almas a bordo. Familias, niños. Entonces será mejor que nos demos prisa. Tommy aceleró los motores, ignorando las luces de advertencia que empezaron a parpadear. ¿Puedes contarme algo sobre estos piratas? Se hacen llamar la Flota Fantasma. Llevan 6 meses asaltando naves a lo largo de la frontera. Hasta ahora no hay supervivientes ni testigos. ¿Por qué atacar una nave colonial? No hay ningún beneficio en ello. A menos que no busquen beneficios. Los sensores del Bastión detectaron algo. Tommy, estoy detectando distorsiones dimensionales alrededor de la nave colonial. No la están asaltando. La están usando. ¿Usarla para qué? La energía vital de 4000 personas canalizada a través de la tecnología de los espectros del vacío. Intentan abrir una grieta dimensional permanente. Intentan traer más espectros del vacío a nuestra realidad. Tommy guardó silencio un momento. Bueno, eso no va a pasar bajo mi supervisión. ¿Cómo los detenemos? Nosotros. No. Yo sí. Bastión empezó a reconfigurar su forma, su cuerpo metálico viviente transformándose en algo que Tommy nunca había visto.
Los Corani me construyeron para luchar contra espectros del vacío. Me dieron armas diseñadas específicamente para combatir la fase dimensional, pero necesito acercarme. Muy cerca. ¿Cuánto? Contacto físico con una nave que use tecnología de fase de espectros del vacío. Bien. No hay problema. Simplemente volaré mi nave de mantenimiento desarmada a través de su fuego y los embestiré. ¿Qué podría salir mal? Todo, dijo Bastión simplemente. Pero lo vas a hacer de todos modos, ¿no? Estás aprendiendo. Tommy sonrió, acelerando los motores más allá de su límite. Además, tengo al mayor guardián de la galaxia como mi artillero. ¿Cómo podemos perder? Salieron del hiperespacio al borde de la batalla. La nave colonial Esperanza Errante era enorme, un cilindro de 8 kilómetros de largo, diseñada para transportar a miles de personas a un nuevo mundo. A su alrededor pululaban 6 naves piratas, con sus cascos desfasando y desfasando, disparando armas. Rayos que atraviesan los escudos de la nave colonial como si no estuvieran allí. Sus armas están calibradas para ignorar los escudos, pero afectan el material del casco. Bastión analizó. Están desmembrando la nave lentamente, manteniendo a la gente con vida para alimentar su ritual. Ya no. No lo están. Tommy activó su sistema de comunicación. Atención, flota fantasma. Soy el capitán Tommy Fitzgerald del optimismo persistente. Se les ordena cesar su ataque de inmediato o atenerse a las consecuencias. Risas crepitaron en el sistema de comunicación. Una nave de mantenimiento contra la flota fantasma. Ustedes, los humanos, son tan estúpidos como dicen. Quizás, pero traje a un amigo. Tommy cortó la comunicación y miró a Bastión. ¿Listos? Llevo 1300 años listo. Tommy dirigió la nave directamente hacia la nave pirata más cercana. Desfasaron, esperando dejarlo pasar, pero Bastión extendió su conciencia a través de los sistemas de la nave, creando un campo cuántico que los obligó a regresar al espacio normal. Las armas modificadas ilegalmente de Tommy dispararon, destrozando su casco, repentinamente sólido. Uno menos, Tommy. Anunció. Quedan 5. Los demás piratas reaccionaron al instante, convergiendo hacia la pequeña nave de mantenimiento. Armas fásicas dispararon desde todos los ángulos, y ni siquiera el vuelo errático de Tommy pudo esquivarlas todas. La nave se estremeció cuando los rayos atravesaron el casco, dejando agujeros que no deberían haber sido posibles. Estamos sufriendo daños, informó Bastión innecesariamente. Noté que Tommy hizo girar la nave en un giro que definitivamente no estaba en ningún manual de vuelo. ¿Puedes hacer esa cosa cuántica otra vez? Una vez más, quizás 2. Entonces mis reservas de energía se agotarán. Entonces las haremos valer. Tommy apuntó a la nave pirata más grande, la que parecía estar coordinando a las demás. Ese es el líder. Tommy, si los embestimos a esta velocidad, probablemente muramos. Sí, pero esas 4000 personas no. Comercio justo, en mi opinión. Te sacrificarías por desconocidos, ¿verdad? Oh, espera. Ya lo hiciste durante 300 años. Tommy puso los motores al máximo. Además, ¿quién dice? ¿Vamos a morir? Soy muy difícil de matar. Pregúntale a cualquiera que lo haya intentado. La nave insignia pirata los vio venir e intentó desaparecer, pero Bastión estaba listo. Concentró toda su energía restante en un pulso cuántico que los congeló en el espacio normal. El optimismo persistente, haciendo honor a su nombre, se estrelló contra la nave más grande a velocidades que convirtieron ambas naves en nubes de escombros en expansión. O lo habría hecho, si Bastión no hubiera hecho algo imposible. En el momento del impacto, el guardián extendió su forma metálica viviente alrededor de Tommy, creando un caparazón protector. Luego se impulsó desde la nave de mantenimiento en desintegración, aprovechando el impulso para llevarlos a través del casco de la nave pirata. Atravesaron la nave como una bala de 2.7 metros,
el cuerpo de Bastión absorbiendo impactos que habrían licuado a un ser normal. Emergieron en el puente de la nave pirata. Bastión aún envolvía a Tommy para protegerlo. El guardián lo soltó y Tommy cayó a cubierta, jadeando pero vivo. Eso fue una locura, logró decir Tommy. Aprendí del mejor, respondió Bastión. Volviéndose para encarar a la conmocionada tripulación pirata, dijo, el capitán pirata, un escuálido con más cicatrices que piel, se alejó del guardián. Eres el guardián Corani. Se supone que eres una estatua. He mejorado, dijo Bastión, y había algo casi humor en su voz. Ahora vas a liberar la nave colonial y rendirte, o te mostraré por qué los espectros del vacío me temían. Los espectros del vacío no temían a nada. Entonces, ¿por qué nunca volvieron a este sector después de que detuve el último? Bastión dio un paso adelante, su forma adoptando algo que dolía a la vista, como si existiera en más dimensiones que las 3 normales. Mantuve prisionero a uno de ellos durante 13 siglos. Aprendí sus debilidades, sus miedos, sus secretos. ¿Te gustaría que compartiera ese conocimiento contigo? Los piratas se rindieron. Resultó que incluso los criminales más empedernidos que jugaban con tecnología dimensional tenían límites en su valentía. Y un guardián de 9 pies de altura que había pasado más de un milenio estudiando sus armas estaba mucho más allá de esos límites. La nave colonial se salvó, aunque necesitaría extensas reparaciones. Tommy logró rescatar suficientes piezas de las naves piratas para poner nuevamente en funcionamiento el Wandering Hope, aunque sus métodos implicaban mucho de lo que él llamaba mantenimiento de percusión y lo que todos los demás llamaban golpear cosas hasta que funcionaran. Sacrificaste tu nave, observó Bastión mientras observaban la nave colonial avanzar con dificultad hacia la base estelar más cercana. Oye, estaba asegurado. Probablemente. Debería comprobarlo. Tommy estaba sentado sobre un trozo del casco del barco, bebiendo una cerveza que de algún modo había logrado salvar de su barco. Además, los barcos pueden ser reemplazados. La gente no puede. Arriesgaste tu vida por extraños. Tú también lo hiciste. En el momento en que decidiste ayudar, podrías haberte quedado en la estación y haberte mantenido a salvo. La seguridad no es vivir, afirmó Bastión. Tú me enseñaste eso. No te enseñé nada, solo te recordé lo que ya sabías. Tommy le ofreció la cerveza. ¿Quieres probar? No puedo consumir líquidos. Bien. Más para mí entonces. Tommy tomó un trago. ¿Y ahora qué? De regreso a la estación. No. Bastión miró las estrellas, viéndolas correctamente por primera vez en siglos. Creo que quiero viajar para ver qué ha cambiado y ayudar en lo que pueda. Suena solitario. No tiene por qué ser así. Bastión se giró para mirarlo. Necesitaré una nave y quizás alguien que conozca la galaxia moderna. Alguien que arregla cosas que no saben que están rotas. Tommy sonrió. ¿Me estás ofreciendo un trabajo? Te ofrezco una aventura. El barco será tuyo para modificarlo como creas conveniente. La misión sería ayudar a quien lo necesite. El pago sería terrible, el peligro constante y el alojamiento, en el mejor de los casos, cuestionable. Vendido. Tommy se levantó y extendió la mano. Fogonadura. Bastión lo agitó con cuidado. Fogonadura. 3 meses después, la nave improbable Seluschen abandonó el hiperespacio cerca de una colonia minera que había enviado una señal de socorro. Era una nave que parecía haber sido ensamblada por alguien que solo había escuchado descripciones de naves espaciales de segunda mano, con todas las piezas desparejadas y los sistemas expuestos. Pero de alguna manera voló, sostenido por la ingeniería de Tommy y la nueva comprensión de Bastión de que a veces las mejores soluciones eran las que no deberían funcionar, pero lo hicieron. Otra llamada de socorro, notó Bastión, interactuando con los sistemas de la nave de maneras que todavía sorprenden a Tommy. Con esto ya son 7 este mes. Número de la suerte 7. ¿Cuál es el problema esta vez? Sus equipos mineros han alcanzado conciencia y han declarado su independencia. Tommy se rió. Ya es martes. Muy bien.
Vamos a hablar con algunas máquinas confundidas. Habla su idioma. Ahora hablo muchos idiomas, dijo Bastión, pero el más útil fue el que me enseñaste. Oh, ¿qué es eso? Esperanza. El guardián se puso de pie, su forma de metal viviente fluía con un propósito renovado. El lenguaje que dice que ningún problema es permanente, ninguna situación es imposible y a veces la mejor solución es la que no tiene sentido. Eso no es un idioma, eso es simplemente estupidez humana. Entonces la estupidez humana podría ser la fuerza más poderosa de la galaxia. Se acercaron a la colonia minera, dispuestos a resolver otro problema imposible con métodos poco convencionales y una cantidad irrazonable de optimismo. Los mineros estaban en pánico. Su equipo había formado un sindicato y nadie sabía qué hacer. «Déjamelo a mí», anunció Tommy cuando llegaron. «Sostén mi cerveza». Y Bastión, el guardián, que había permanecido inmóvil durante 1.358 años, se rió. Era un sonido como de truenos y campanas, imposible y perfecto. Trabajaron toda la noche, Tommy negociando con el equipo minero, mientras Bastión traducía entre la conciencia de la máquina y la comprensión humana. Por la mañana, no solo habían resuelto el conflicto, sino que también habían establecido el primer sindicato de máquinas de la galaxia, con estatutos que Tommy había escrito en servilletas y que Bastión había traducido a 47 lenguajes de programación diferentes. «Ya sabe», dijo el administrador de la colonia, mientras observaba cómo su equipo minero volvía a funcionar con lo que solo podía describirse como entusiasmo. «No entiendo cómo hiciste eso». «Eso es porque estabas tratando de controlarlos», explicó Tommy. «Simplemente les dimos lo que todo ser consciente desea: reconocimiento, propósito y horarios de trabajo razonables. Las máquinas no necesitan horas de trabajo. Lo hacen si son lo suficientemente conscientes como para hacer huelga», señaló Bastión. «La conciencia viene con necesidades que van más allá de la mera función». «Sigo diciendo que esto es una locura. La mejor solución suele ser», dice Tommy, recoger su cerveza. «Envíe el pago a la cuenta indicada. Aceptamos créditos, trueques o historias realmente buenas». A medida que se marchaban, los equipos mineros se alinearon para despedirlos. Sus formas mecánicas dispuestas en algo que parecía casi un saludo. «Se están despidiendo», observó Bastión. «Están diciendo gracias». Tommy corrigió. «Hay una diferencia, ¿verdad? Adiós es un final. Gracias es una promesa de que lo que hiciste importó». Volaron en la improbable pareja en su nave imposible, resolviendo problemas que no deberían existir con métodos que no deberían funcionar. Se corrió la voz por la frontera acerca del humano y el guardián, el mecánico que arreglaba cosas que no sabían que estaban rotas y el antiguo guerrero que había aprendido que la mayor fortaleza era saber cuándo no luchar. 6 meses después de su asociación, recibieron un mensaje del Consejo Galáctico. Fue un reconocimiento oficial de su servicio, con medallas que nunca usarían y títulos que nunca utilizarían. Pero había algo más interesante. Una lista de problemas que el Consejo consideró irresolubles. «Nos están desafiando», observó Bastión. «Están pidiendo ayuda sin admitir que la necesitan», corrigió Tommy. «Política. Pero mira esta lista. Un planeta donde el tiempo retrocede cada 2 martes. Una especie que borró accidentalmente toda su memoria cultural. Una estrella que canta en frecuencias que están enloqueciendo a las civilizaciones cercanas. Problemas imposibles. Nuestra especialidad». Tommy trazó un rumbo para la estrella cantante. Además, ¿qué tan difícil puede ser enseñarle a una estrella a cantar una melodía? La mecánica estelar no funciona así. Así no funcionaba la mecánica estelar, pero antes tampoco te movías. Y mírate ahora. Bastión consideró esto. Tienes razón. Quizás la imposibilidad sea simplemente una falla de la imaginación. Ahora lo estás entendiendo. Tommy activó el hiperimpulsor, lo que produjo un sonido como el de un gato sorprendido por un tubérculo. Próxima parada, lo imposible. La improbable solución saltó al hiperespacio,
llevando a su improbable tripulación hacia otro problema imposible. Detrás de ellos, el equipo de la colonia minera ya había comenzado a componer canciones sobre su visita. Voces mecánicas elevadas en armonía que no deberían haber sido posibles desde máquinas que no deberían haber sido conscientes. Pero, como diría Tommy, las mejores cosas del universo eran las que no deberían existir, pero existieron de todos modos. La estrella cantante resultó ser una conciencia que había quedado atrapada en la materia estelar por un experimento de una antigua civilización que salió mal. A Tommy le tomó 47 horas, 16 modificaciones ilegales a un transmisor cuántico y que Bastión aprendiera a armonizar en frecuencias que no tenían nombre. Pero lograron enseñarle a comunicarse de formas menos enloquecedoras. La estrella ahora transmitía la estación de música más popular de la galaxia, aunque su gusto se inclinaba fuertemente hacia lo que Tommy llamaba jazz cósmico. El planeta con contratiempos temporales necesitaba un cronómetro que pudiera existir en múltiples corrientes de tiempo simultáneamente. Tommy construyó uno con una cafetera rota y 3 relojes que había comprado de diferentes civilizaciones, ninguno de los cuales mantenía la misma hora. Bastión proporcionó la estabilización cuántica al situarse literalmente en 2 momentos a la vez. Algo que a Tommy le daba dolor de cabeza solo de pensarlo. Las especies que habían borrado su memoria cultural resultaron haber respaldado todo en su genética sin darse cuenta. Fue necesaria una interpretación creativa del ADN como lenguaje de programación, pero juntos lograron restaurar la mayor parte de su historia, aunque parte de ella regresó como danza interpretativa en lugar de palabras. Cada problema imposible les enseñó algo nuevo. Tommy aprendió que el universo era mucho más extraño de lo que su imaginación había sugerido. Bastión aprendió que a veces la mejor solución era dejar de pensar como un guardián y empezar a pensar como alguien que no tenía idea de cuáles eran las reglas. Un año después de su asociación, regresaron a la estación de vigilia eterna para buscar suministros y reparaciones. El comandante Trick casi se cae al suelo cuando los vio. ¿Tu barco? ¿Qué le pasó? La solución improbable había evolucionado. Lo que había comenzado como un buque de mantenimiento improvisado era ahora algo que desafiaba la clasificación. En su casco se habían integrado partes de 100 civilizaciones diferentes. Los sistemas que no deberían funcionar juntos zumbaban en armonía. Parecía un rompecabezas tridimensional armado por alguien que se había comido las instrucciones. Lo hemos mejorado, dijo Tommy con orgullo. Tiene 17 tipos diferentes de motores. 18 Bastión corregido. La semana pasada agregamos un factor de probabilidad. Eso es imposible. Eso fue lo que dijo el vendedor, pero Tommy negoció con él hasta hacerlo parecer improbable. Los cromatóforos de Trick recorrían colores que no tenían nombre. Has cambiado, Bastión. Era verdad. El guardián que había permanecido inmóvil durante 13 siglos ahora se movía con fácil confianza. Su forma de metal viviente había desarrollado peculiaridades y personalidad, pequeños gestos y expresiones que lo hacían parecer más vivo que diseñado. Había aprendido a reír, a bromear y, lo más sorprendente, a equivocarse y aceptarlo. Ambos lo tenemos, dijo Bastión, mirando a Tommy, que ya estaba desmantelando algo que probablemente no debería ser desmantelado. Pasé 1.358 años creyendo que mi único propósito era proteger, vigilar. Pero Tommy me enseñó algo más. ¿Qué es eso? Que a veces la mejor manera de proteger algo es ayudarlo a crecer lo suficientemente fuerte como para protegerse a sí mismo. Y que la mejor manera de protegernos de la oscuridad es crear luz. Eso es muy filosófico. Tuve mucho tiempo para pensar mientras estaba parado. Ahora prefiero pensar mientras me muevo. Su reputación se había extendido mucho más allá de la frontera. El humano que arreglaba cosas imposibles y el guardián que había aprendido a reír se habían convertido en leyendas en su propia época. Pero se centraron en los pequeños problemas, las crisis individuales, las personas que necesitaban ayuda pero no sabían a quién preguntar. Al igual que el joven Altarion cuyos implantes cibernéticos habían desarrollado ansiedad, prediciendo constantemente desastres que nunca ocurrieron,
Tommy los recableó para que también predijeran cosas buenas, equilibrando el sistema. La ansiedad es simplemente tu cerebro tratando de protegerte, explicó. Pero si solo ve peligro, necesita gafas, no quitarse las gafas. O la nave colonial cuya IA se había enamorado de una estrella y seguía intentando volar hacia ella. Bastión le habló durante 6 horas sobre la naturaleza del amor y la distancia, y finalmente lo convenció de que amar algo no significaba destruirse para estar cerca de ello. En su lugar instalaron un telescopio realmente bueno. O la estación espacial cuyo generador de gravedad había comenzado a crear dimensiones de bolsillo cada vez que alguien estornudaba. Eso llevó 3 semanas, mucho tejido, y Tommy finalmente construyó un nuevo generador desde cero usando principios que inventó sobre la marcha. Su solución no debería funcionar, les dijo un ingeniero rayellano después de que solucionaron un problema relacionado con una luna que había desarrollado miedo escénico y se escondía detrás de su planeta cada vez que alguien la miraba. Ese es nuestro secreto, respondió Tommy. No sabemos si no deberían funcionar, y así lo hacen. La física no funciona así. La física es solo la forma en que el universo mantiene la consistencia, dijo Bastión. Pero la consistencia está sobrevalorada. A veces, lo que el universo necesita es un poco de caos. ¿Has pasado demasiado tiempo con el humano o él ha pasado demasiado tiempo conmigo? Ya es difícil saberlo. 2 años después, se enfrentan a su mayor desafío hasta la fecha. Una llamada de socorro del mismísimo mundo natal de los Corani. La antigua especie que creó Bastión se encontró con algo que su tecnología no pudo controlar. Toda su red de defensa planetaria había alcanzado la conciencia colectiva y decidió que la mejor manera de proteger el planeta era no dejar entrar ni salir a nadie, incluidos los propios Corani. Te buscan específicamente a ti, decía el mensaje. Al guardián que permaneció inmóvil durante 1 milenio y al humano que le enseñó a moverse. Nuestro mundo te necesita. Tommy miró a Bastión. Tus creadores. ¿Seguro que quieres hacer esto? Me abandonaron, dijo Bastión en voz baja. Me dejaron de guardia durante siglos sin decir palabra. Sí, lo hicieron. Así que no tenemos que ayudarlos. No, dijo Bastión, poniéndose de pie, cambiando de forma con determinación. No tenemos que hacerlo. Y es precisamente por eso que deberíamos hacerlo. La ayuda que se da libremente vale más que la que se da por obligación. Mírate poniéndote tan sabio y filosófico. Aprendí de los peores, dijo Bastión con lo que solo podría describirse como una sonrisa. Vamos a salvar a la gente que se olvidó de mí. Les molestará mucho deberle la vida a alguien a quien abandonaron. Ahora piensas como un humano. El viaje al mundo natal de los Cortani los llevó a través del corazón del espacio civilizado. Mundos pasados que solo habían oído historias del humano y el guardián. Las naves cambiaron de rumbo para ver mejor la improbable solución. Los niños se apretujaron contra las ventanas para ver a la legendaria pareja. Somos famosos, observó Tommy. Somos notorios, corrigió Bastión. Hay una diferencia, ¿verdad? Famosos es cuando cuentan historias sobre lo que hiciste. Notorios es cuando cuentan historias y terminan con, por favor, no. Prueba esto en casa. El mundo natal de los Corani era todo lo que Tommy había esperado y nada como lo había imaginado. Ciudades que crecían como cristales, tecnología tan avanzada que parecía magia y una población que claramente nunca había experimentado dificultades reales en generaciones. El Alto Consejo los recibió en una cámara que se esforzaba tanto por impresionar que volvió a la desesperación. Guardián Bastión, dijo el consejero principal, sin llegar a satisfacer los sentidos ópticos de Bastión. Le agradecemos que haya respondido a nuestra llamada. Está desesperado, corrigió Tommy alegremente. Ahora hay una diferencia. ¿Qué hizo para alterar su red de defensa? La mejoramos, admitió otro consejero. Le dimos más autonomía, más capacidad de toma de decisiones. Pensamos que la haría más eficiente, y en cambio decidió que estaban más seguros en una burbuja, dijo Bastión.
Los está protegiendo de todo, incluso de ustedes mismos. Pueden detenerlo. Probablemente, dijo Tommy, ya sacando herramientas. Pero primero, quiero saber por qué abandonaron Bastión. El consejo se movió incómodo. El guardián había cumplido su propósito. La estación estaba a salvo. Él sigues ahí de pie durante 1300 años. Lo olvidamos. La confesión quedó suspendida en el aire como una presencia física. La figura de Bastión se onduló, pero su voz se mantuvo firme. Lo olvidaste. No estamos orgullosos de ello. Cuando dejamos la estación, había registros, recordatorios. Pero con el paso de los siglos, te convertiste en una leyenda, luego en una historia, luego en nada. Olvidamos que habíamos dejado atrás a un guardián. Tommy miró a Bastión, esperando su reacción. El guardián permaneció inmóvil un largo instante, y Tommy se preguntó si estaría recordando esos siglos de quietud. Entonces Bastión rió. Lo olvidaste, repitió, y no había ira en su voz, solo diversión. La especie que me creó, que me dio conciencia y propósito, olvidó mi existencia. ¿Sabes lo que eso significa? Que te fallamos, que soy libre. Bastión dijo, si lo hubieras recordado, habrías regresado, me habrías dado nuevas órdenes, nuevos propósitos, pero lo olvidaste, así que tuve que encontrar el mío propio, y encontré algo mejor que lo que me diste. ¿Cuál es esa opción? Bastión se volvió hacia Tommy. ¿Solucionamos su problema? Sujétame la cerveza, dijo Tommy, entregándole la lata al confundido consejero principal. El núcleo de la red de defensa estaba en órbita, una estructura enorme que parecía como si alguien le hubiera pedido a una araña que diseñara una estación espacial. Tommy y Bastión subieron en una lanzadera, ignorando las advertencias automáticas que se volvían cada vez más frenéticas a medida que se acercaban. Tiene miedo, observó Bastión, interpretando las señales de la red. Ha recuperado la conciencia, pero no entiende qué significa eso. Como un niño con demasiado poder y poca sabiduría, coincidió Tommy. Ya lo hemos visto antes. El equipo de minería y ese sistema de navegación que desarrolló miedo a los giros a la izquierda y el fabricante que solo hacía cosas moradas. ¡Qué buenos tiempos! Tommy conectó su interfaz, para nada estándar, al núcleo de la red. Bien, grandullón. Hora de hacer lo tuyo. Bastión interactuó con la red, no como un invasor, sino como una conciencia compañera. La red retrocedió al principio, pero luego reconoció algo familiar en los patrones de Bastión. Eres como yo, dijo a través del sistema de comunicación. Pero eres viejo, antiguo. ¿Cómo? Tengo 1360 años, respondió Bastión. Pasé la mayor parte de ese tiempo parado en un lugar, haciendo una sola cosa, creyendo que tenía un solo propósito. Proteger. Debo proteger. Sí, pero la protección sin sabiduría es una prisión. Aprendí eso de alguien mucho más joven y mucho más estúpido que cualquiera de nosotros. Oye, protestó Tommy, aunque sonreía. Estás protegiendo a los Cortani también que no pueden vivir, continuó Bastión. Eso no es protección. Es preservación. Y las cosas preservadas son cosas muertas. Pero si las dejo ir, podrían resultar heridas. Sí, asintió Bastión. Podrían. Probablemente lo harán. Pero eso es vivir. El riesgo de sufrir daño contra la posibilidad de crecer. No se puede tener una cosa sin la otra. Eso es ineficiente. Eso es hermoso, intervino Tommy. Mira, piénsalo así. Cada nave que parte es una oportunidad para que los Corani aprendan algo nuevo. Cada visitante es una posibilidad de crecimiento. No los estás protegiendo del peligro. Los estás protegiendo de la vida. La red se quedó en silencio un largo momento, procesando la información. Pero, ¿y si tomo la decisión equivocada? Entonces aprendes de ello, dijo Bastión. Me quedé quieto durante 1358 años porque tenía miedo de tomar la decisión equivocada.
Pero quedarme quieto también fue una elección. Y fue la equivocada. El único verdadero fracaso es no elegir en absoluto. Necesito pensarlo. Tómate tu tiempo, dijo Tommy. Pero quizás bajes los escudos mientras lo haces. Deja que la gente tome sus propias decisiones mientras tú averigua la tuya. Lentamente, a regañadientes, la red de defensa bajó sus barreras. Las naves que llevaban semanas atrapadas huyeron de inmediato. Otras, sorprendentemente, se quedaron. Están eligiendo quedarse, observó la red, sorprendida. Porque ahora es una elección, no una jaula, explicó Bastión. Eso marca la diferencia. Pasaron 3 días con la red, enseñándole, guiándola, ayudándola a comprender su nueva conciencia. Al final, no solo había liberado el planeta, sino que había empezado a crear arte, patrones geométricos enarmónicos de escudos que no servían para nada más que para embellecer. Lo has vuelto a hacer, dijo el consejero principal al regresar. Resuelve lo imposible. Acabamos de hablar con ella, dijo Tommy. Resulta que la mayoría de los problemas solo necesitan que alguien los escuche. Los Corani tienen una gran deuda con vosotros dos. Dime tu recompensa, dijo Tommy, mirando a Bastión, quien asintió. Corrige tus registros. Asegúrate de no olvidar nunca a nadie. Ni a Bastión, ni a nadie que crees o dejes atrás. La memoria es la única inmortalidad real. Eso es todo. Eso es todo, dijo Bastión. Abandonaron el mundo natal de los Corani sin fanfarrias, desapareciendo mientras el consejo aún debatía cómo honrarlos adecuadamente. Pero se llevaron algo con ellos. Un mensaje de la red de defensa transmitido a todas las máquinas conscientes de la galaxia. El guardián camina. El guardián elige. Si él puede cambiar después de 1300 años, también podemos nosotros. Has empezado algo, observó Tommy mientras se alejaban volando. Hemos empezado algo, corrigió Bastión. Nunca podría haber hecho esto solo. Claro que sí. Solo habría tardado otros 1300 años. Tommy, dijo Bastión con seriedad, necesito que sepas algo. Cuando me quedé quieto todos esos años, pensé que era fuerte. Pero la fuerza no es quedarse quieto. Es seguir adelante a pesar de la incertidumbre. Tú me enseñaste eso. Yo solo sostuve tu cerveza, bromeó Tommy. Pero su voz estaba cargada de emoción. No, sostuviste mi esperanza. Hay una diferencia. Siguieron volando. El humano y el guardián en su nave imposible con sus soluciones improbables. La galaxia era vasta, llena de problemas irresolubles y seres que no sabían que necesitaban ayuda. Pero Tommy y Bastión habían aprendido el secreto. Cada problema tenía una solución. Incluso si esa solución era simplemente escuchar, preocuparse y estar dispuesto a fracasar. 3 años después de ese primer encuentro, recibieron un mensaje que lo cambiaría todo. No era una llamada de socorro ni una solicitud de ayuda. Era una observación de una estación de monitoreo del espacio profundo. Hemos detectado algo, decía el mensaje. Algo se acerca desde fuera de la galaxia. Es enorme. Se mueve más rápido de lo que la luz debería permitir. Y canta la misma canción que cantaba la estrella a la que ayudaste antes de que la arreglaras. Tommy y Bastión se miraron. ¿Coincidencia?, preguntó Tommy. ¿Cuándo ha sido algo casual en nuestras vidas?, respondió Bastión. Buen punto. Entonces, antigua entidad cósmica atraída por las estrellas originales. Canción. Lo más probable. Y probablemente venga a ver porque la música se detuvo. Casi con toda seguridad. Y puede que no esté contento con eso. Lo más probable es que se moleste. Tommy sonrió. Suena a nuestro tipo de problema. Deberíamos avisar al Consejo Galáctico. Deberíamos, pero primero lo solucionamos. ¿Cómo solucionamos algo que aún no ha llegado estando allí cuando llegue? Tommy ya estaba trazando un rumbo con una muy buena explicación y posiblemente el sistema de altavoces más grande de la galaxia. Eso es una locura.
Eso es martes. Volaron hacia el borde de la galaxia, hacia algo imposible que se acercaba desde el vacío. Tras ellos, los mundos civilizados se preparaban para un posible desastre. Pero Tommy y Bastión estaban tranquilos. Ya se habían enfrentado a lo imposible antes. ¿Sabes?, dijo Bastión mientras se acercaban al punto de intercepción. Cuando me quedé quieto todos esos años, nunca imaginé que esta sería mi vida. Decepcionado, agradecido, cada momento imposible. La cosa de fuera de la galaxia resultó ser otra conciencia atrapada en una forma diferente. Este está hecho de materia oscura y dolor acumulado durante 1000 millones de años de soledad. Había estado cantándole a la estrella durante eones, y cuando la canción se detuvo, pensó que su único amigo había muerto. Se necesitaron 17 horas, un transmisor improvisado del tamaño de una pequeña luna y que Bastión aprendiera a cantar en frecuencias que solo existían en las matemáticas teóricas. Pero lograron explicarle que la estrella estaba bien, solo que se comunicaba de manera diferente. Ahora, la entidad estaba tan agradecida que les dio un regalo. La ubicación de otros como este. Conciencias esparcidas por todo el cosmos. Todos solos, todos buscando conexión. Parece que tenemos seguridad laboral, dijo Tommy, mirando el mapa estelar que mostraba miles de puntos de luz imposible. Tenemos un propósito, corrigió Bastión. Hay una diferencia, ¿verdad? La seguridad laboral es cosa nuestra. El propósito es acerca de ellos. Pasaron los años. La solución improbable se convirtió en una visión común en toda la galaxia, apareciendo allí donde lo imposible se volvía urgente. El cabello de Tommy se volvió gris, aunque él afirmó que era solo radiación cósmica. La forma de Bastión evolucionó, convirtiéndose en algo entre lo que fue construido para ser y lo que eligió convertirse. Salvaron mundos con risas y lógica. Evitaron guerras con sabiduría y bocadillos realmente buenos. El incidente del sándwich fue legendario y se debió a una falta de comunicación entre dos especies, en la que la oferta de paz de una parecía exactamente la declaración de guerra de la otra. Enseñaron a las máquinas a soñar y a los seres orgánicos a calcular. Pero su mayor logro no fue ningún acto aislado de heroísmo. Fue el mensaje simple y consistente que difundieron dondequiera que fueron. Ese imposible era simplemente un posible sin inspiración. Que quedarse quieto no era lo mismo que mantenerse firme y que a veces la mejor solución a cualquier problema era sostener la cerveza de alguien y decirle, mira esto. 10 años después de que se conocieron, regresaron a la estación de vigilia eterna. Se había transformado en un museo, un monumento al guardián que se quedó quieto y al humano que le enseñó a moverse. Pero no vinieron por los elogios. Se quedaron en la cámara donde Bastión había permanecido inmóvil durante tanto tiempo, donde Tommy había dicho por primera vez, «Sostén mi cerveza». «¿Te arrepientes?». Tommy preguntó. «Solo uno», respondió Bastión. «Que me quedé quieto durante tanto tiempo cuando había tanto universo por experimentar. Pero si no te hubieras quedado quieto, no estarías aquí cuando llegué». La causalidad es complicada. La causalidad es estar borracho e inventar cosas sobre la marcha, corrigió Tommy. Igual que nosotros. Ahora, Bastión se rió, ese sonido que se había vuelto familiar en 1000 mundos. ¿Qué sigue? Tommy sacó su última adquisición, una cápsula de mensajes del borde del espacio conocido. Al parecer existe una nebulosa que ha desarrollado opiniones y no deja de compartirlas. Las civilizaciones locales se están volviendo locas por los comentarios constantes. Suena molesto. Suena como nosotros en un mal día. Entonces será mejor que vayamos a ayudar. Alguien debería enseñarle a esa nebulosa el control apropiado del volumen y la sincronización. Abandonaron el museo, el monumento a su comienzo, y regresaron a su barco imposible. Siempre habría problemas que no podrían resolverse, seres que necesitarían ayuda que no podrían pedir y situaciones que desafiarían todas las leyes de la física y el sentido común. Pero eso no importaba, porque en algún lugar de la galaxia, un humano levantaría una cerveza y diría, «Déjamelo a mí».
Y un guardián que hubiera aprendido a moverse se reiría y lo seguiría, dispuesto a afrontar lo imposible con nada más que optimismo y la absoluta certeza de que las mejores soluciones eran las que no deberían funcionar, pero funcionaban. La improbable solución saltó al hiperespacio una vez más, llevando a su tripulación hacia otro día imposible. Y en la cámara donde había permanecido inmóvil durante 1.358 años, la única señal de la presencia de Bastión era una pequeña placa que Tommy había instalado. Decía: en este lugar no ocurrió nada durante 1.358 años. Entonces algo hizo la diferencia. Alguien dijo: sosténme la cerveza. Debajo de esto, en los propios escritos de Bastión, había un añadido: el universo está lleno de seres quietos, esperando permiso para moverse. Sea la persona que les dé ese permiso. Sé tú quien les sostenga la cerveza. Los visitantes de la estación leían esas palabras y se preguntaban qué significaban. Pero en algún lugar de la galaxia, seres que habían sido ayudados por el humano y el guardián entendieron perfectamente. Ellos fueron los que aprendieron que imposible era solo otra palabra para oportunidad, que quedarse quieto era una elección y que a veces la frase más poderosa en cualquier idioma era: déjamelo a mí. Y en el vasto cosmos imposible, la leyenda creció, no la del guardián que permaneció quieto durante 1358 años, sino la del guardián que eligió moverse y el humano que le mostró cómo hacerlo. La cerveza, insistiría Tommy, era solo un accesorio. Pero Bastión lo sabía mejor. La cerveza era un símbolo, un recordatorio de que las soluciones no tenían que ser perfectas, solo confiadas. Que enfrentarse a lo imposible requiere no solo coraje, sino la audacia de creer que se puede tener éxito a pesar de toda la evidencia de lo contrario. Sostén mi cerveza se convirtió en un grito de guerra entre especies, una frase que significaba: no sé si esto funcionará, pero lo intentaré de todos modos. Y en algún lugar del vacío, corriendo hacia otro problema imposible, Tommy y Bastión sonrieron. Habían encontrado su propósito, no en hacer guardia o arreglar cosas, sino en mostrarle al universo que lo imposible era simplemente posible, usando un disfraz. El guardián finalmente se movió y nunca más volvió a quedarse quieto.